Bueno, ahora le pasamos la palabra a Pablo Bertinat, que es de Rosario, el taller ecologista, es docente e investigador en la UTN, así que... En primer lugar, algunos elementos que hacen a la caracterización del sistema energético global, que me parece que son importantes de refrescar. En primer lugar, estamos en presencia, como decía Gustavo también, de un sistema energético sostenido claramente sobre combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón, que son casi el 80% de la estructura de las matrices de la matriz energética mundial. En nuestro país esta dependencia es aún mayor que la dependencia mundial. En América Latina es un poco menor que la dependencia mundial, producto del peso que tiene sobre todo la electricidad en Brasil, que hace que el promedio de hidrocarburos en América Latina sea un poco más bajo. Pero entonces estamos en un contexto de una matriz fuertemente fósil, en un doble contexto de extinción de recursos, o por lo menos de un recurso que es extinguible, que tiene un plazo determinado de vida sobre la Tierra, que sería hoy en día un problema de segundo orden, ya que el problema de primer orden no sería la extinción de esos combustibles, sino el impacto que está produciendo la utilización de esos combustibles que podríamos globalizar a través del proceso de calentamiento global y cambio de clima. Entonces tenemos una matriz fósil con un primer impacto fuerte que es el impacto sobre el clima y los impactos locales que plantean, y un problema de segundo orden que es la extinción de estos recursos ya que son no renovables. Otra característica del sistema energético global es que es un sistema cada vez menos eficiente. O sea, cada vez necesito más unidades de energía para obtener una unidad de energía. Esto quiere decir que, así como yo en los primeros años del petróleo, a lo mejor con una unidad de energía podía obtener 100 unidades de energía, con el fracking yo necesito una energía para obtener 3, 4 unidades de energía. ¿Esto qué reporta? Una presión adicional muy fuerte sobre los territorios porque necesito hacer más agujeros, remover más piedra para poder obtener o obtener más ríos, etc., para obtener la energía creciente que necesito. Entonces estamos en un proceso creciente de utilización de energía que cada vez es menos eficiente y con lo cual el impacto sobre los territorios de la producción de esa energía es exponencialmente mayor. Otra característica que me parece importante del sistema energético mundial es que es fuertemente inequitativo. Si uno ve cualquier estadística respecto a el consumo de energía per cápita en diferentes países del mundo, se da cuenta claramente en donde las distancias pueden ser 50-1. O sea, entre un país muy pobre de África y Estados Unidos, la diferencia en el per cápita puede rondar el 50-1, por ejemplo. Entonces es un sistema que es sumamente creciente, en donde hay 1.300 millones de personas que no tienen electricidad en el planeta, más de 2.000 millones de personas que cocinan con biomasa en condiciones que afectan a su salud, y esto perpetuado, porque cuando uno ve, por ejemplo, las estadísticas o la perspectiva energética de la Agencia Internacional de Energía, augura que en el 2030 va a haber 1.200 millones de personas sin energía, es decir, eléctrica. O sea que, por supuesto, el porcentaje va a ser menor, pero estamos hablando que aún creciendo exponencialmente la cantidad de energía, esperamos que haya más de 1.000 millones de personas sin electricidad dentro de 20 años, dentro de 15 años aproximadamente. Y es un sistema, el sistema energético también fuertemente antidemocrático, es un sistema en el cual en general hay muy poco debate, muy poca participación ciudadana en la toma de decisiones del sistema energético. Entonces yo creo que esto son algunas de las características esenciales del sistema energético que es importante recordar para poder plantear algunas cuestiones. Yo me parece que Gustavo planteó 3 cuestiones que me parece que son importantes vinculadas a la geopolítica latinoamericana. América Latina es un continente netamente exportador de energía. El 40% del petróleo de América Latina, incluido México y Venezuela, es exportado en la región. Y América Latina no solo es un exportador neto de energía directa, sino también es un exportador virtual de energía a través de energía incorporada en productos elaborados o semielaborados de sectores productivos que fueron deslocalizados en un proceso ya ampliamente probado, que fueron deslocalizados de los países centrales hacia los países en vía de desarrollo. Estamos hablando de petroquímica, ferroaleaciones, aluminio, celulosa, papel, etcétera, que son sectores altamente intensivos en energía, en general contaminantes, aprovechados en legislaciones determinadas relativamente laxas en nuestra región y que reportaban menor valor agregado que nuevas industrias en los países centrales.
Entonces todo esto fue parte de un proceso que en los últimos 20, 30 años relocalizó industrias en esta región, y cuando uno revisa, por ejemplo, los principales consumos energéticos de Brasil o Argentina, en particular, por ejemplo, Brasil, el principal sector de consumo tiene que ver con aluminio, ferroviaciones, papel, celulosa, etcétera, donde más de la mitad de esas producciones son exportadas en esas condiciones y en general sin reelaboración como para tener otro valor agregado. Entonces tenemos una componente netamente exportadora y que muy probablemente se perpetúe si las predicciones de BP, por ejemplo, o de la Agencia Internacional de Energía se cumplen. Si uno ve, por ejemplo, las predicciones de BP para el 2030, puede ver que el porcentaje, o sea, que va a crecer la producción de energía en América Latina, pero el porcentaje exportado se va a mantener aproximadamente, con una clara diferencia en la cual el destino principal de las exportaciones de América Latina no va a ser América del Norte, sino que va a ser el sureste asiático. Y ahí uno puede anudar también todo lo que está pasando en la región vinculado a energía y el sudeste asiático. Por ejemplo, las inversiones chinas en hidroeléctricas en Ecuador a cambio de petróleo futuro, las inversiones en nuestro país también vinculadas a no sabemos qué, pero que en definitiva lo que están planteando es, como dicen algunos amigos, extractivismo futuro, a partir de este tipo de acuerdos que tienen que ver con cuestiones energéticas. En Argentina, como sabemos, tenemos una matriz fuertemente fósil, más fósil que la de América Latina, casi un 90% estamos hablando de petróleo y gas, en donde los principales consumos están puestos en el sector transporte, en el sector industria y en el sector residencial, en ese orden, digamos. Si uno pudiera ver en qué se usa todo el gas que se utiliza en Argentina, que es la principal fuente energética de Argentina, el 40% del gas de Argentina se usa para producir electricidad. El 25% va para el sector residencial y el 23% aproximadamente para el sector industrial. Si vemos en qué se usa la electricidad en Argentina, el 40% se utiliza en la industria, el 30% en el sector residencial y el 25% en el sector comercial y público. Y como sabemos, estamos en un sendero claramente importador en los últimos años. Si uno pudiera revisar la política energética de estos últimos años en el sector eléctrico, por ejemplo, vería que la curva de crecimiento de la demanda eléctrica fue cubierta exclusivamente con centrales de tipo térmica, de diferente tipo, pero tipo térmica. O sea, la diferencial tenemos prácticamente planchada la incorporación de hidráulicas importante, prácticamente planchado, perdiendo peso el sector nuclear, y un crecimiento que fue sostenido básicamente con centrales térmicas que tienen que ser abastecidas con gas o con combustibles líquidos cuando no hay gas. El sector de energías renovables en Argentina es prácticamente inexistente. El peso de energías renovables es el 2%, siendo generoso, de la electricidad, y la electricidad no supera el 15% de toda la energía del país. O sea, porque cuando hablamos de energía en general. La energía eléctrica representa el 15%, en realidad un poquito más por la tasa de conversión, pero en realidad podemos hablar de que el sector eléctrico es un sector de peso menor con respecto a el conjunto de la energía que se utiliza en el país. En definitiva, lo que encontramos a nivel global, reproducido a nivel nacional, son algunas características del modelo energético que tiene que ver con un modelo fósil, como decíamos, un modelo en el cual pesan fuertemente los impactos de las grandes obras de infraestructura, o sea, todo el impacto que están teniendo las grandes represas, el fracking en las regiones donde se está incorporando, la contaminación local producida por la producción de energía, la inequidad del acceso, como planteaba, creo que plantea también, que después nos podemos referir, pero hay un sector fuertemente invisibilizado a través del tarifazo también, que es en realidad el sector del que nadie habla, que es el sector de aquellos que ni siquiera pagan tarifa porque tienen accesos indignos, ilegales, llamémosle así, a la energía, producto de estar enganchados. Los sectores más pobres de nuestras ciudades son sectores que no tienen el problema del tarifazo. Tienen el mismo problema que tenían antes, en que tienen energía de mala calidad, poca cantidad para sus necesidades y altamente costosa por los impactos que tiene, inclusive sobre la salud. Entonces ahí también hay un sector fuertemente invisibilizado en todas estas discusiones alrededor de las tarifas. Y hay también un proceso de apropiación privada con fines de lucro, como planteaba Gustavo, en este marco de un modelo energético fuertemente mercantilizado.
prácticamente estas últimas 2 décadas, el sector energético en muchos casos fue un sector que tenía mucho más alta rentabilidad que otro tipo de negocio, con lo cual, digamos, estamos hablando en donde la discusión, que debería ser una discusión en la esfera de derechos, es una discusión en la esfera del marco mercantil capitalista de hacer negocios con un derecho que hoy debiera ser parte del conjunto de derechos humanos. Y como planteamos, una ausencia fuerte de participación ciudadana alrededor de la construcción de las políticas energéticas que estaba planteando Gustavo también. Este marco hay que ubicar, yo creo que también él lo planteaba de alguna manera, las políticas energéticas son una política sectorial de las políticas de desarrollo. Y eso plantea, evidentemente, un corset sobre el cual podemos trabajar. O sea, posiblemente tengamos algunos márgenes de maniobra para operar sobre el sistema energético en este contexto. Pero está claro que en la medida que no podamos discutir el modelo de desarrollo, es muy difícil avanzar en un sistema energético que supere estas características que estábamos planteando. La mirada convencional sobre la energía aborda la idea como una mercancía que está sujeta a oferta y demanda y que necesita crecer permanentemente para abastecer una demanda indiscutida e infinitamente creciente permanentemente. Entonces, en este marco, discutir indicadores de crecimiento, discutir si debe seguir creciendo la extracción de energía o cómo medimos el desarrollo o qué tipo de modelo productivo tenemos, es una discusión esencial. O sea, poder pensar que debieran producir nuestros países dentro de 20 o 30 años, si la industria automotriz debiera ser más fuerte o más débil en nuestros países dentro de 20 o 30 años, etc., es una discusión ineludible hoy en día si uno quiere discutir el sistema energético. También lo es, en definitiva, cómo disminuir la circulación de las cosas, porque claramente en América Latina el principal sector de consumo es el transporte. El promedio en América Latina casi es el 50% de la energía va para el transporte. En Argentina es el sector de mayor consumo y es el 30 y pico % de energía puesto ahí. Y esto tiene que ver con cuestiones modales, pero también tiene que ver con destrucción de industrias locales que hacen que las mercancías circulen más en nuestros territorios y tengan más kilómetros incorporados en eso. Y también creemos que es importante poner los ojos en la infraestructura, porque en muchos casos, muchos dineros públicos de América Latina están puestos en el desarrollo de infraestructura. En muchos casos esta infraestructura tiene que ver con infraestructura energética y la mayoría de los casos son dineros públicos para desarrollar infraestructura energética, que es un negocio en sí mismo. Es un negocio la construcción de esa infraestructura más allá de la necesidad energética en sí mismo. Entonces, en este marco, nosotros creemos que hay que también diferenciar entre lo que entendemos como la matriz energética, la estructura energética y el sistema energético como tal. El sistema energético entendido en definitiva como un sistema de relaciones que vinculan al sistema humano con la naturaleza y que nos vinculan entre nosotros y que en definitiva son un mecanismo de reproducción de las relaciones de producción existentes. Es decir, en la medida que no podamos discutir en este contexto y no solamente la estructura energética como estaba planteado, estaba vinculada a la problemática de renovables hoy en día, creemos que hay un punto central para plantear. Nosotros creemos que la concepción de energía es cultural, que es mucho más que un problema físico, social, es un problema social, político, económico, cultural, que históricamente el control de la energía ha sido el control de las fuentes, digamos, y ahí todo lo que planteaba relacionado a las lógicas de poder, pero que hoy en día no solo el control de las fuentes, sino el control de las tecnologías, y también, sobre todo, a la hora de implementar las tecnologías renovables, y tal vez nos enfrentamos a un proceso mucho más complejo, porque si uno revisa los procesos históricos, todas las transiciones energéticas que se dieron hasta ahora fueron transiciones de sistemas menos intensivos a sistemas más intensivos en energía. Esto tiene un vuelco mucho más fuerte en el proceso de desarrollo capitalista actual, el proceso de revolución industrial, donde el incremento de la complejidad de la sociedad produjo una intensificación muy alta de energía. Imaginémonos que en los últimos 150 años, mientras la energía se multiplicó por 5, mientras la población se multiplicó por 5, la energía se multiplicó por 50, o sea, 10 veces más en cuanto a intensidad energética, y tal vez estemos al borde
de pensar de que la próxima transición energética deba ser a un modelo de menor intensidad energética, producto de las limitaciones físicas que tiene el planeta. Repensar o pensar el proceso de transición energética que requiera menos intensidad energética tiene una complejidad superior, porque tiene que ver con la manera en que utilizamos la energía y cómo concebimos la energía, si como una mercancía o como una herramienta para satisfacer necesidades humanas, para mejorar la calidad de vida de la gente. Por eso me parece que estamos frente a un desafío doble, porque es un desafío que nunca fue planteado en la historia, que es la de, en definitiva, bajar la intensidad energética en función de los límites que nos plantean los recursos existentes. ¿Por dónde pensar alternativas? Nosotros planteamos 4 o 5 cuestiones que nos da la impresión que habría que pensar, que son la relación entre derecho y mercancía, la relación entre energía y necesidades humanas, la relación entre energía y redistribución de la riqueza, la relación entre renovabilidad y sustentabilidad de las fuentes, las políticas energéticas locales y los escenarios futuros, digamos, que nosotros creemos que ahí hay una disputa. Respecto a la cuestión de derecho y mercancía, bueno, está claro, creo que lo planteaba también Gustavo, esta disputa entre la concepción de energía como parte de los comunes, como una herramienta, no como un fin en sí mismo, versus la concepción mercantil. Y en este caso estamos frente a un problema sumamente complejo, hoy en día en particular en la Argentina también. Bueno, si algo dijo Aranguren cuando asumió fue que venía a poner nuevamente en marcha, por ejemplo, la ley 24.065, que es la ley de privatizaciones del sector eléctrico, digamos. Y la gran deuda que tenemos inclusive en todos estos años es que todo el marco normativo del que dispone este Ministerio de Energía, este gobierno, todo el marco normativo es un marco que está hecho específicamente para mercantilizar todo el sector energético. Toda la legislación sobre hidrocarburos, toda la legislación sobre energía eléctrica es una bandeja de plata para poner en marcha todo un sistema fuertemente mercantil, fuertemente corporatizado, corporativizado, en definitiva, que ponga en marcha o que vuelva a reformular o dar una vuelta de tuerca en el sistema mercantil alrededor de la energía. Por eso nos da la impresión de que esta disputa respecto a la energía como una mercancía, la energía como derecho, es una disputa central y la vamos a disputar en un contexto normativo, legal, etcétera, sumamente complejo, porque es un modelo que nunca fue alterado. Si bien, por ejemplo, en el sector eléctrico el mercado dejó de funcionar en los hechos, todos estos años después de la devaluación asimétrica o después de la salida de convertibilidad, en realidad nunca se derogaron las leyes de privatizaciones, las leyes siguieron vigentes y hoy están a disposición para que puedan profundizar el modelo mercantil en el sector energético. El otro punto que tiene que ver con la energía y necesidad humana tiene que ver con la cuestión cultural. Esto es una pelea de largo plazo, está claro, pero en la medida que no podamos construir mecanismos de satisfacción de necesidades con menos materia y energía, estamos liquidados porque no va a haber alternativa frente a esto. Y hay que abordarlo de alguna manera. La relación entre energía y redistribución de riqueza es otro de los golpes que hemos sufrido en estos días. O sea, el tarifazo lo que hizo es básicamente ampliar la desigualdad energética en nuestro país. Ustedes saben que bueno, hay varios trabajos que muestran en América Latina que los sectores de menores, los quintiles de menores ingresos pagan mucho más la energía con respecto a sus ingresos que los quintiles de mayores ingresos, y esto se vio fuertemente agudizado producto del tarifazo de estos días, con lo cual, y en realidad hay también varios trabajos que muestran, hay varios trabajos de CEPAL que muestran los objetivos de política energética de la región, que muestran que en general el acceso a la energía no es un tema prioritario de la política energética de la región, declarado en los fines de las políticas energéticas, y posiblemente sea otro de los problemas en estos días. Gustavo planteó el tema de la renovabilidad, de las fuentes renovables. Nosotros habitualmente utilizamos una doble caracterización para las fuentes energéticas. Hablamos de renovabilidad de la fuente, que tiene que ver con un atributo físico, una fuente renovable o no, en función de si la disponemos en las mismas cantidades en las generaciones futuras, pero esto no garantiza de por sí que el uso de esa fuente no produzca impactos, no genere concentración, no genere rentabilidad, no genere en definitiva impactos sobre la sociedad, con lo cual ahí solemos utilizar una doble caracterización, que es
en todo caso la sustentabilidad de la fuente, que es una herramienta que nos permite revisar si en las áreas económica, social, ambiental, política, la utilización de esa fuente renovable no produce algún otro tipo de impacto. Entonces ahí está planteado, y ahí hay un gran alerta, porque claramente vamos a un modelo de energía renovable fuertemente concentrado, fuertemente excluyente e impactante en muchos casos, producto de la no participación ciudadana en la toma de decisiones de determinados emprendimientos, etc. Con lo cual, esta doble caracterización creemos que es una herramienta que nos puede permitir dar una disputa respecto a no la fuente en sí, sino la concepción de energía que tenemos. Para ir cerrando entonces, dos o tres cositas. Me parece que las restricciones y oportunidades que tenemos tienen que ver con aceptar los límites que tenemos al crecimiento, porque en realidad la mala noticia es que si quisiéramos seguir una matriz renovable mundial con el nivel de crecimiento de energía que tenemos, no alcanzan tampoco ni los minerales ni los materiales para producir elementos de generación de energía con fuentes renovables también. Con lo cual, la opción por las renovables tampoco se sostiene en un modelo de crecimiento como el que está planteado exponencial de utilización de energía a nivel planetario, y menos si quisiéramos un modelo equitativo en esas condiciones, digamos, ¿no? O sea, si todos aspirásemos a consumir cobre, un americano medio, etcétera, etcétera. Con lo cual, ahí nos zafamos a nivel planetario sobre estas cuestiones. Y esto se reproduce en cada una de nuestras comunidades, porque ¿cómo se resuelve esto? Con lógicas de poder. Aquellos que tengan el poder van a lograr alcanzar el allí, aquellos que no. Zonas de sacrificio, población de sacrificio vinculado a esto. Yo hoy el marco de pensar cómo disputar, cómo dar guerra contra los resabios del neoliberalismo que está resurgiendo en nuestro país vinculado al sistema energético, creemos que es sumamente importante. Dos cositas más y cierro. Me parece que un problema central es el de la construcción de escenarios alternativos. Ni las corporaciones ni los gobiernos de nuestro país se van a construir escenarios alternativos deseables. Ahí es parte de la ciudadanía, es parte de la construcción democrática de un modelo diferente, construir escenarios alternativos diferentes al tendencial. Pero diferentes no solo en las fuentes energéticas, sino en la concepción de la estructura de las relaciones que nos vinculan a la energía como sociedad. En ese marco es imperioso construir escenarios alternativos. Nosotros planteamos, en definitiva, 3 o 4 cuestiones que tienen que ver con poder desmercantilizar el sector energético, desfosilizar, desprivatizar. También acá hay mucho para aprender de lo que ocurrió con las empresas estatales de energía en la región de todos estos años, y tratar de poner en discusión cuál es el rol de las empresas, cuál es el rol de lo público en este camino, y pensar en definitiva cuál debiera ser el rol en definitiva de este tipo de empresas con respecto a la energía, y por supuesto desconcentrar el sistema energético y democratizar el sistema. Sacarlo de manos de especialistas y ponerlo en manos de la ciudadanía, y ahí el desarrollo de políticas energéticas locales puede ser una herramienta interesante para poder discutir de lo local las opciones energéticas existentes. Muchas gracias.